Y ya para finalizar, vamos a compartirles lo que es la parte de las pruebas que se realizan para poder diferenciar estas dos poblaciones microbianas, que son los estreptos y los estafilococos, que son los famosos cocos gram positivos, que me imagino que ustedes ya vieron en bacterias, ¿sí? Sí, ya vieron los estreptococos y los estafilococos, ¿los vieron? Sí, señora. Entonces, lo que yo les estoy hablando no es en chino. Ahora miremos a nivel de la microbiología, hay unas pruebas que me van a ayudar a diferenciar estas. Lo primero que todo es que saber que ustedes puedan relacionar las patologías que estos microorganismos pueden producir, las enfermedades. ¿Por qué les digo eso? Porque solo así yo puedo determinar o definir qué muestra le tengo que tomar a mi paciente para llevarla a analizar, ¿sí? Entonces, estos cocos gram positivos, ¿qué enfermedades pueden producir? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué sistema afecta? ¿Qué puede dar? Y ustedes acaban de salir de parciales, tienen que tener eso fresquito en su cabeza. Edgar iba a decir algo, Edgar. Sí, profe, puede producir neumonías, Ajá, meningitis, ajá. diferentes enfermedades sistémicas. Depende del tropismo de ellas, ¿no? Exacto. ¿Qué más otras enfermedades? Bueno, porque si nosotros no sabemos eso, pues poco vamos a darle utilidad a las pruebas de laboratorio. Por este es el objetivo de la parte de laboratorio de patología infecciosa, que usted lleve la teoría hacia la práctica y diga, bueno, mi paciente sospecho que tiene esto. Estamos hablando de bacterias y le voy a mandar a un cultivo, le voy a mandar una prueba X para saber si es o no es, ¿sí? Y dependiendo cuál de ellos es, pues esas son las pruebas que tengo que enviarle y la muestra que debo recolectar, si es una secreción de heridas, si es una secreción respiratoria. Entonces, eso es importante que usted lo asocie. Y aquí tenemos a los cocos gram positivos y para poder saber la morfología y la respuesta a la tinción, pues el GRAN nos va a ayudar para hacer ese proceso, porque de ahí es donde parte absolutamente todo. Usted le toma la muestra al paciente, cuando la muestra llega al laboratorio, obviamente esa muestra que se le tomó al paciente tiene que ser con la asepsia y con todo el material aséptico, ya llámese hisopo, llámese medios de cultivo de transporte. Entonces, cuando esa muestra llega al laboratorio, yo debo hacerle un protis para hacer un GRAN enseguida, a ver si ya la muestra como tal me puede mostrar microorganismos, o sea, morfologías y respuesta a la tinción, y a su vez cultivarlo, porque recuerden que las bacterias, cuando nosotros, el médico le trata una infección al paciente, sí, hay una infección bacteriana, los blancos le salieron aumentados, le voy a mandar antibiótico, pero si vemos que el paciente no mejora, pues entonces, y tiene alguna secreción, algún fluido, alguna muestra que se tenga que tomar, pues él lo va a hacer, lo va a tomar y lo va a mandar al laboratorio y pues él necesita tener ese conocimiento de qué es lo que yo voy a tomar. Entonces lo que hay que hacer es cultivar a estos microorganismos en medios de cultivo. Ahora bien, otra pregunta. Ustedes ya vieron medios de cultivo, ¿sí o no? Mi pregunta acá, cuando esa muestra llega al laboratorio, ¿qué medios de cultivo me podrían servir a mí para que crecieran estas bacterias? A ver, ¿quién me dice? ¿Mm? ¿Nada? ¿Cero? Bueno, bien. Vamos a hacer un recorderis de esta morfología y cómo nosotros la podemos visualizar en el microscopio, ¿no? Estos son cocos gram positivos, o sea, se van a teñir de moradito y se pueden observar en dupla, se pueden presentar en 4
agrupadas en 4, pueden agruparse en forma de racimo de uvas o también en forma de cadenas. En el caso de los estafilococos, forma de racimo, en el caso del estreptococo, en forma de cadenas. Ahí esa es la forma como nosotros la visualizamos al microscopio y pues con la tinción azul. Los estafilococos son, tanto estafilococos como estreptos, son esféricos, anaerobios facultativos. Eso quiere decir que pueden tolerar cierta cantidad de oxígeno o también pueden estar en cierta ausencia de oxígeno. Característica de los estafilococos: estos microorganismos son inmóviles, no van a presentar endosporas y bueno, esto, ¿por qué lo tengo que decir? Porque de ahí es donde parte todo, eso usted ya lo tiene que saber. Están presentes en la piel, en la mucosa de los seres humanos. Si nosotros vemos, la mayoría de estos microorganismos pertenecen a nuestra flora normal, ¿ya? O sea, los tenemos, ya sea en la piel o en otras zonas de nuestro cuerpo. Y entre esos que pertenecen a nuestra zona de nuestro cuerpo, ahí están los estafilococos, en el caso del Staphylococcus aureus, que es uno de los microorganismos que es de preocupancia, aunque nosotros lo tengamos en caso de susceptibilidad y el que encuentre la oportunidad, es un microorganismo que puede producir sepsis, ¿no? Y hemólisis en los pacientes. ¿Cómo vamos a diferenciar entre si son estafilococos o estreptococos? Hay una prueba que se realiza, que es la prueba de la catalasa, ¿ya? En donde los catalasa positivos son esos microorganismos que poseen la enzima catalasa que degrada al sustrato peróxido de hidrógeno, ¿ya? ¿Y quiénes son catalasa positivas? Los estafilococos. Entonces, en el laboratorio nosotros hacemos eso. Después que hemos cultivado la muestra del paciente en los medios de cultivo idóneos para eso, que pueden ser lo que es agar sangre, porque la característica de ellos, sobre todo en el caso de los estreptos, es que produzcan hemólisis, y otro medio que podemos utilizar también para eso es un agar nutritivo. Acá, ya. Entonces la catalasa nosotros la hacemos en el laboratorio, tomamos una muestra del cultivo en una lámina portaobjeto y le anexamos unas gotas de peróxido de hidrógeno, y si produce efervescencia, pues entonces decimos que es positivo. ¿Por qué? Porque el sustrato, al unirse a la enzima, pues va a hacer esa interacción, hay desprendimiento de oxígeno y de agua, que son los productos finales de este proceso, como lo vemos acá. Y esos son dados ¿por quién? Por los estafilococos. Este aureus del grupo de los estafilococos son coagulasa positiva, o sea que en el laboratorio hacemos una prueba que se llama la prueba coagulasa para identificar que sí tiene esa enzima y que se puede incorporar o adherir al sustrato, en este caso el fibrinógeno que se encuentra en el plasma. O sea, la prueba la montamos de esa manera, utilizando plasma sanguíneo, una gota de plasma, la colonia, y observamos la formación del coágulo, y se puede montar de dos maneras, ya sea por tubo o por lámina. Bien, entonces acá tenemos las características de los especies de estafilococos, epidermidis, saprophyticus y aureus. El hábitat y las enfermedades, que esto es lo que usted ya debe saber, ¿no? ¿Qué enfermedades puede producir estos tipos de microorganismos? Y con base en eso, pues yo puedo saber qué muestras puedo tomar cuando sospecho de alguno de ellos. Infecciones de catéter, infecciones de implantes, infecciones de heridas, cistitis, endocarditis, en el caso de estafilococo epidermidis, saprofíticos, infecciones del aparato urinario femenino, uretritis en varones, y en el caso del aureus, síndromes en piel escaldada, síndrome del shock tóxico, gastroenteritis, neumonías, entre otros. Bueno,
Pruebas diagnósticas, que es lo que, pues, es la parte que vamos a socializar. Muestras que podemos utilizar: líquido cefalorraquídeo, sangre, pus, esputo. ¿Qué hacemos con el pus y qué hacemos con el esputo? Con el pus no se pueden determinar sino los patógenos o los saprófitos que se encuentren ahí. En el caso del esputo solamente vamos a observar son las agrupaciones, el comportamiento de la tinción de Gram, ¿ya? Si son cocos gram positivos o no. Ya después de eso, sí vamos entonces a hacer los cultivos, que era lo que les decía. O sea, tenemos que cultivar la muestra para que crezca y hacer su respectiva identificación. En el caso de el aureus, que es como el más importante de los estafilococos, pues yo la muestra que me llegue al laboratorio, yo la voy a montar en 2 medios: agar sangre y agar salado manitol, porque bacteria fermenta el manitol, ¿ya? Entonces, por eso este agar me va a servir. ¿Y por qué agar sangre? Porque tanto estreptos como estafilos crecen muy bien en agar sangre por la capacidad de producir hemólisis, sobre todo los estreptos, pero en el caso del aureus, el aureus también produce hemólisis. Estos se cultivan, se llevan a incubar de 18 a 24 horas. Se va a observar si hay crecimiento, las colonias típicas. También se va a observar si hubo hemólisis, si se produjo algún tipo de pigmentación. Y en el caso del agar salado manitol, para estafilococos vemos la fermentación por ese cambio de color que se da a nivel de medio de cultivo. Viene aquí la prueba de la catalasa, como ya les decía. En una lámina portaobjeto vamos a colocar pues una gota de una colonia del microorganismo del cultivo previo que hicimos y le agregamos una gota de peróxido de hidrógeno y vemos si es positivo o no positivo debido a la producción, a la fermentación dado por la producción de oxígeno y desprendimiento de agua. Y en la prueba de la coagulasa la vamos a realizar con plasma sanguíneo, y utilizamos el cultivo como tal. Entonces, pues, lo podemos hacer en lámina o lo podemos hacer en un tubo. Si se hace en lámina, lo que hacemos es tomar una colonia del cultivo, le agregamos una gota de solución salina, hacemos ahí como una emulsión, luego le agregamos una gota de plasma sanguíneo, que eso lo tomamos pues sacando sangre con anticoagulante, centrifugando el tubo y obteniendo el plasma. ¿Por qué plasma y por qué no suero? Porque necesitamos el sustrato que va a degradar la enzima coagulasa, que se espera se encuentre en donde que la tenga el Staphylococcus aureus. Entonces lo que hace es que yo debo utilizar plasma que contiene fibrinógeno para que se pueda convertir en fibrina y ahí se forme el coágulo y por eso es que utilizamos plasma. Entonces se puede hacer en la lámina una gota de solución salina con la colonia, se emulsiona una gota de plasma y empezamos a hacer movimientos rotatorios a ver si se forman coagulitos que vamos a observar como unos pequeños grumos blanquecinos, lo que conlleva a que es un resultado positivo de coagulasa. Y el otro es en tubo. En tubo, pues sí ya se demora un poco más, es tomar el plasma que está en el tubo, inocularle la colonia ahí en ese plasma, llevarlo a incubar a 37 grados centígrados por 4 horas y luego de esas 4 horas sacar el tubo y mirar la formación del coágulo. Entonces vamos a observar como unos grumos que se forman y que empiezan a moverse que inicialmente no estaban. Y es importante verlo en esos tiempos porque ya después ese coágulo se empieza a disolver y si lo veo más tarde, lo que va a pasar es que nos va a dar unos falsos negativos. ¿Por qué tenemos que hacer 2 pruebas? Porque estos estafilococos poseen 2 coagulasas, una coagulasa libre y una coagulasa adherida a la pared. Entonces, si nosotros hacemos la prueba de la coagulasa en lámina y nos sale negativa,
tenemos entonces que montar la coagulasa en tubo. Ya. Si nos sale positiva en lámina, ya no tenemos necesidad de hacer el otro montaje porque simplemente ya con que nos dé una de las dos ya es positivo para eso. Entonces, en el caso del Staphylococcus aureus, pruebas para identificación que me dicen es aureus, crecimiento y fermentación de agar salado manitol y prueba de coagulasa positiva. Otras pruebas que se utilizan es la presencia de desoxirribonucleasas. Aquí se siembra un estafilococo en una placa y esta placa lo que contiene es ADN o verde de metilo, se incuba y si se forma ese halo transparente alrededor de la misma, entonces pues va a ser positivo también para en el caso del aureus. Aquí con respecto a los estreptococos, observamos que ellos pues se clasificaron teniendo en cuenta el azúcar que poseía y el grado de hemólisis que formaban, entre hemólisis alfa, hemólisis beta y hemólisis gamma, y aquí vemos los diferentes grupos, grupo A, Streptococcus pyogenes, grupo B, Streptococcus agalactiae, grupo D, Streptococcus faecalis, bovis, bueno, entre otros. Entonces, los alfa-hemólisis producen hemólisis de los glóbulos rojos de una forma parcial y eso hace que a nivel de la agar sangre no se vea pues tan translúcido esa formación que ellos producen. ¿A qué le llamamos hemólisis? Que cuando hay crecimiento microbiano, alrededor de las colonias vemos un claro alrededor. Entonces, dependiendo si ese claro es muy transparente o muy borrosos, pues decimos que es una destrucción parcial de los glóbulos rojos, destrucción total o que simplemente no hubo hemólisis. ¿Ya? Cuando hay beta hemólisis hay una destrucción total, o sea, hay una análisis completa de los eritrocitos del medio dado por las bacterias, entonces lo llamamos que es una hemólisis completa. Y en los alfas es una hemólisis parcial. Y en gamma simplemente no se produce hemólisis. Entonces aquí nos muestran los grupos de los que pueden producir este tipo de hemólisis. Hemólisis alfa y beta. Bueno, enfermedades, pruebas. Entonces, para los beta hemólisis está la sensibilidad a la bacitracina, hidrólisis del PIR, prueba de CAM. Para los alfa hemólisis tenemos bilis esculina, PIR, sensibilidad a la octoquina y prueba de tolerancia a la sal. Bien, aquí vemos cómo se ve esa prueba. Esta prueba, esto se puede realizar en un agar sangre y lo que hacemos es tomar un sensidisco, que es como una pequeña muestra de ese antibiótico que se llama bacitracina. Primero que todo hacemos una siembra con el cultivo anterior donde estamos sospechando que es un Streptococcus pyogenes y colocamos el sensidisco. Después que hacemos la siembra y colocamos el sensidisco de la bacitracina, lo llevamos a incubar por un lapso de 18 a 24 horas por 37 grados centígrados. Después que pasa ese periodo, ¿qué tenemos que observar? El halo que se forma alrededor del sensidisco y dependiendo del tamaño que tenga, vamos a decir si es sensible o no es sensible para ver si es una prueba positiva o no. Entonces, estas pruebas nos van a ayudar a determinar si estamos ante un Streptococcus pyogenes o no estamos ante un Streptococcus pyogenes. Está el de la hidrólisis de PIR, se usa para separar a los Streptococcus pyogenes y a los enterococos de los demás beta hemolíticos. Porque estos van a tener pues la capacidad de hacer la hidrólisis de estas sustancias ahí dentro del medio. Tenemos la prueba de CAM. Aquí se usa para los Streptococcus agalactiae de los demás grupos de los beta hemolíticos
Y aquí básicamente vamos a tomar un agar sangre, vamos a utilizar 2 microorganismos, vamos a sembrar una estría con estafilococos, productores de betalicina en agar sangre, y luego vamos a colocar un estreptococo. Entonces, la idea es que haya una sinergia ya entre el estafilococo con el estreptococo, como se ve en la parte de abajo, y eso va a ser un resultado positivo para Streptococcus agalactiae. Obviamente, hacemos la siembra, lo llevamos a incubar y al día siguiente, si observamos esta sinergia que hay entre uno y el otro, pues ya es un resultado positivo para eso. El de la bilis esculina separa Streptococcus del grupo D de los demás grupos de Streptococcus. Aquí lo que se va a hacer es una siembra en un agar, puede ser en un agar de bilis esculina o también en un tubo que contenga agar de bilis esculina, lo podemos sembrar. Y este resultado va a ser positivo o no si al día siguiente yo le adiciono Lugol, ya, y se coloca de un color negruzco, entonces es un resultado positivo. Pues si no se coloca, no, quiere decir que no utilizó la bilis, no la degradó este microorganismo. La autoquina es muy parecida a la bacitracina, entonces esta va a ser específica para Streptococcus pneumoniae. Entonces aquí lo mismo, en un agar sangre, lo que hacemos es hacer una siembra, ya sea por agotamiento o masiva, colocamos el sensidisco, que es la autoquina, se lleva a incubar y al día siguiente vamos a observar ese halo que se produce alrededor del sensidisco, y si ese halo es mayor de 15 milímetros, se dice que es positivo para Streptococcus pneumoniae. Prueba la tolerancia a la sal. Ahí tenemos los estreptococos del grupo D. Entonces tomamos un tubo en donde hay una concentración de 6.5, si no me acuerdo, o sea, una concentración alta de sal, inoculamos una colonia y esperamos un lapso de 24 horas, 37 grados centígrados, y si observamos turbidez a nivel del tubo, quiere decir que ese microorganismo toleró la sal, por ende creció en ello. Bueno, la diferencia, eso no, eso ya es otra cosa diferente. Eso es como alguna de las pruebas utilizadas para identificación, o sea, pruebas que están ahí en el manual, pero pues que se las estoy diciendo pues como para entender un poco de ellas. Bueno, y eso sería todo por el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, ¿podría recordarme un tipo de estreptococo de la autoquina? ¿Positivo para autoquina? Ya va. Para el de autoquina, el de neumonía, Streptococcus pneumoniae. Gracias, profe. El que produce la neumonía. Bueno, chicos, entonces dejamos así por hoy. Gracias, profe. Vale, profe, gracias. Hasta Gracias, luego. profe, hasta luego. Una profe, hasta